Bien, vamos a continuar con nuestra serie Católicos con Doctrina desde el Ministerio Abrazando Nuestra Fe y en esta oportunidad el episodio 12 que vamos a desarrollar del Catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Vamos a hablar de dos numerales, el 54 y el 55, cuyo título de esta parte es Etapas de la Revelación, y el punto propiamente a desarrollar es el que afirma: desde el origen Dios se ha revelado. Vamos a ver entonces qué nos tiene que decir el catecismo sobre este particular. Cuando vamos al numeral 54 nos dice: Dios, creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndole de una gracia y de una justicia resplandeciente. En esta primera parte, porque yo digo que con Dios nada es fortuito, es justamente el día de hoy que hago esta grabación. Tuve la oportunidad de escuchar en una de las redes de TikTok, en uno de los videos que aparece en la plataforma TikTok, a dos personas o TikTok hablando sobre el tema de las personas que no creen en Dios. Y el que habla tiene todo no puedo afirmarlo, pero tiene toda una característica de ser una persona de ciencia, un médico, pero alguien de ciencia. Y él ponía el ejemplo de esto que de hecho dice esta parte del catecismo, de ver a Dios en las cosas creadas, ni- alejándonos del panteísmo. El panteísmo es que todo es Dios. O sea, la pared es Dios, el árbol es Dios, no, no. Tú cuando ves al carro, tú no piensas que el carro es el taller que lo hizo, o el concesionario, o la marca, ¿no? Sino que cada cosa tiene su hacedor, y el hacedor no necesariamente representa es lo hecho, ¿no? Porque lo hecho, si lo hecho es bueno y además tiene una lógica, pues cuánto más no lo va a hacer el hacedor. Entonces, la persona, no es que estaba hablando de este numeral, pero me sirve como ejemplo, hablaba del proceso de la fecundación, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, se encuentran, luego del acto sexual natural, creado por Dios, una bendición de Dios, que Dios siempre llama que se haga dentro del matrimonio, además con una donación mutua, consentida, placentera. De hecho, hablaba, Juan Pablo II tiene una teología sobre el cuerpo humano, no voy a decir que la he leído, pero sí he escuchado predicar sobre ella, y justamente ahí hay unas cosas que además le permiten a la iglesia tener entrada a temas que hoy pareciera que tristemente muy pocos quieren tocar, y justamente tiene que ver con la identidad sexual, la sexualidad, todo eso también es contenido cristiano. Entonces él decía, es impresionante porque en el momento en que ocurre que el cuerpo de la mujer recibe pues la eyaculación del hombre, hay aproximadamente, dice él, entre 30 y 60 millones de espermatozoides. Y hay un diseño, dice él, impresionante, que además eso no puede ser por generación espontánea ni por el azar, donde el óvulo, que es uno solo, está esperando que llegue ese primer espermatozoide, que además, como por esas cosas del pensamiento divino, no todos corren a iguales velocidades y no todos sobreviven a las condiciones que ahí hay. Llega uno e inmediatamente el óvulo se cierra. Puede ser que haya dado, en casos que entren dos o tres, y si son estos embarazos múltiples, pero no es lo común. Lo común es que llegue uno, el óvulo se cierra, y entonces a partir de ahí empieza la división celular. Yo eso lo recuerdo vagamente de la biología, pero todo esto va en pares. Y bueno, tiene toda esta diferenciación cromosómica, pero él decía que habían tres células a partir de las cuales cada una tenía una codificación. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacer el páncreas, tú vas a hacer el ojo, pero además el ojo con todos los conectores que tienen que ir con los lóbulos cerebrales. Ese tú vas a hacer el corazón, tú vas a hacer el cerebro. Y las tres células son iguales. Entonces, y además que él dice que cuando ocurre esa fecundación del óvulo con el espermatozoide que se cierra, él dice, búsquenlo en internet, hay una explosión, como un Big Bang, una explosión, algo que para él deja entrever. Yo voy a permitirme traducir lo que entendí. Él ahí habla como una chispa divina. Posiblemente ahí estemos hablando de la introducción del alma, o de Dios autorizando la formación de una vida, qué sé yo. Pero lo cierto es que entonces, ante todo ese esquema, decía, ¿cómo alguien puede no ver a Dios
en eso. O sea, ¿cómo puede existir eso que además es imposible, decía él, sea aleatorio? Porque hasta el universo que se pensaba que también que era eterno, que era infinito, ya se demostró científicamente, por lo que he escuchado también de muchos podcasts referidos a esto, que ya se demostró que el universo tuvo un principio y posiblemente vaya a tener un fin. De hecho, había una teoría expansionista, ya, o sea, todo esto son teorías, que el universo sigue expandiendo, expandiendo infinitamente, eso también en cierta forma se ha refutado, pero más allá de del abanico de teorías, lo cierto es que el orden perfecto de las cosas, como el sol sale a determinada hora todo el tiempo, imagínense ustedes que sean las 10 de la mañana en Venezuela, y el sol no salga. El sol se atrasó, se quedó, porque la Tierra no giró al ritmo que tenía que girar, se inclinó tantos grados a un lado o a otro. Ya las condiciones de vida no se podrían dar. Entonces, en ese marco, viendo lo perfecta que es la creación, las plantas, el oxígeno, la ley de gravedad, si algún día fallara la ley de gravedad, todos moriríamos flotando en el espacio, porque nada prevalecería en el suelo. Entonces, qué interesante es detenerse, no ser tan viscerales a la hora de hablar de Dios, como con una rabia, sino efectivamente decir, wow, ya va, la lógica de las cosas creadas, pues marcan que tiene que haber un creador. Ese creador eterno que sí no tiene principio ni fin, porque si hablamos de que alguien creó a Dios, pues tendríamos, entonces ese creador de Dios sería Dios. Entonces tiene que haber algo que no tenga principio y fin, pero algo inteligente, porque es a lo que voy. No algo etéreo, no algo abstracto, que no tenga forma, sino algo inteligente. Y por eso la Biblia insistía o insiste en que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque somos de las criaturas que tienen justamente inteligencia y voluntad, no al nivel divino, pero sí a un nivel interesante, y además que bueno, está la presencia de Dios en esa inteligencia, en esa voluntad, en esa alma que nos conecta con Él. Ya en el numeral 55, para terminar este episodio, dirá, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con una perseverancia en las buenas obras. Luego hay una pequeña cita de la plegaria eucarística, dice en numeral cuarto 118, que dice así: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres. Bueno, en estos dos numerales, como decía, muy cortos, vemos otra explicación también importante. Creo que dudar de cuánto nos ama Dios a estas alturas del camino eh, es muy osado y muy injusto además. Porque Dios, por alguna extraña razón que no se puede explicar fuera del amor, Dios ha querido y quiere salvarnos. Ama al hombre y a la mujer, ama al ser humano, ama a su creación, ama a todo lo que hizo, pero especialmente a nosotros los seres humanos. Y pese a un pecado que en cierta forma fue inducido, pero que hoy se hace evidente en nuestras rebeldías, en nuestras pretensiones de autonomía, en nuestra manera de desconocer a Dios y querer ser nosotros nuestros propios dioses, en nuestras infidelidades, en las maneras de creer en otras cosas energéticas que no tienen nada que ver con la necesaria fidelidad al Dios verdadero. A pesar de todo ello, Dios prefirió, y creo que el espacio lo permite, que de eso seguramente hablaremos también mucho en el catecismo, prefirió entregarnos a su único Hijo como redención, dando muestra de que desde una humanidad en Cristo, en Él, confiando en Él, pues no hay forma de que nosotros podamos decaer o perder la batalla contra el pecado. Cristo lo logró y la invitación es que nosotros hagamos lo mismo. Así que bueno, vamos a empezar a mirar un poquito más nuestro alrededor y que ese alrededor sea un reforzamiento de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, desde donde vives, desde lo que comes, desde lo que disfrutas, desde mirarte en el espejo y ver que tienes tus dos ojos que funcionan, tu nariz que respira, tus dientes que están ahí pegados perfectamente estructurados y con un porqué, nuestras uñas, nuestra piel, todo, no como un culto al cuerpo, no como un culto a la naturaleza, sino como una forma de reconocer desde ella al hacedor de todo, ese Dios maravilloso
que, como dice el libro del Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.